tenemos un principio que dice que todo en la vida ha de entenderse por polaridades en la naturaleza, y las polaridades son de diferente grado. Si entendemos esto, dominaremos gran parte de los problemas que existen en nuestro entorno. Nos quedamos así como atontados. ¿Qué significa esto y tal? Primera polaridad en el cuerpo humano, como ejemplo. Cuerpo humano, la polaridad fundamental que rige nuestra salud es lo ácido y la base. Los ácidos y las bases. A través del dominio de lo que es exactamente lo ácido y la base en nuestro cuerpo, seremos capaces de mantener eterna salud. Hay alimentos que son ácidos, alimentos que son básicos, de base. Si sabemos combinarlos, estaremos siempre en plena salud. La enfermedad viene cuando una de las polaridades domina sobre la otra. Bien, esta ley es compleja, pero si se entiende, da una clave interesantísima hoy día. La ley de polaridad dice que todo es polar o bipolar, que todo tiene como dos formas de presentarse antagónicas, pero el sabio sabe que en realidad estos polos opuestos en realidad no son opuestos, sino que son complementarios. Aquí está el secreto. Lo que a nosotros nos parece opuesto, en realidad es complementario. Bien, fijaos, una cosa muy sencilla, muy comprensible. Nosotros vamos del polo norte y el polo sur y parece que sí, que están enfrentados o que son opuestos. Pero el electromagnetismo nos dice que hay una energía que une el polo norte y el polo sur. Esto es evidente. Muy bien, nosotros conocemos la luz porque existe la oscuridad, pero la oscuridad es opuesta a la luz. Son dos extremos que en realidad forman una unidad. Todo existe según y en contraposición o en complementación de su contrario, o complementario. Creemos que se está sucediendo el mal en la tierra y no. Se está sucediendo el bien en la tierra, que se hace consciente el bien en la tierra gracias al mal que también está mostrando sus caras. El bien y el mal. Parece que son dos cosas opuestas. Pero, si se estudia a fondo lo que es el bien y el mal, acabas por darte cuenta de que lo que nosotros llamamos el mal no es ni más ni menos que algo que ya hemos sobrepasado. Es decir, voy a poner un ejemplo. Moisés habló de la ley de justicia. Ojo por ojo, diente por diente. El que la hace, la paga. Pero luego vino el Maestro Jesús y dijo, hay que mejorar esta ley. Hay que tener amor, no solo con aquellos que quieres, sino también con tus enemigos. Entonces representa para mí, hoy día, que el actuar a través de la ley de justicia, hoy día es un mal. Es un retraso. Bien, esto significa, fijaos, algo muy importante, quizá un poco difícil de entender porque tendríamos que hablar un buen rato. Pero en realidad, en el curso que yo doy de psicología evolutiva explico que el ser humano durante muchas vidas actúa egoístamente y luego actúa altruistamente. Durante todas estas vidas que actúa egoístamente, nosotros decimos que es una persona mala, lo decimos así. Mientras que la persona que actúa altruistamente decimos que es una persona buena. Pero en realidad no es que esta persona sea mala, sino que aprende las leyes transgrediéndolas.
Y dices, ¿y por qué tiene que transgredir las leyes? Bueno, transgrede las leyes para hacerse a sí mismo, actúa egoístamente. Pero es bueno que el ser humano tenga conciencia de sí mismo, y durante esta época es egoísta. Y también es materialista. ¿Por qué? Porque como estamos aprendiendo qué hacemos en el mundo de la materia, tenemos que ser materialistas, porque si no, no nos interesaría. No, está transgrediendo las leyes. Al transgredir las leyes, por lo que hemos dicho de la ley del karma, ya le vendrá el palo. Y entonces aprenderá las leyes a través de este palo. No, pero lo podrían aprender explicándole estas leyes y que no las transgredieran. ¿Sabéis qué ocurre? Que cuando transgredes las leyes, todo está organizado para que suframos. Y fijaos, hemos dicho que el amor es la cualidad que el logo solar quiere manifestar en este sistema solar. Para que tú tengas compasión, amor por los demás, tú tienes que haber sufrido lo que él está sufriendo. Si no, ¿qué le pasa a este? Pero si lo has sufrido, te puedes compadecer. Es decir, que aprendes el amor en este planeta a través de un sufrimiento. Tú, yo y los que estamos interesados en conocernos a nosotros mismos, ya hemos pasado por esta etapa de transgredir las leyes, y todavía transgredimos algunas leyes, pero al conocerlas, cuando tú quieres expresar alma, te permiten conocer las leyes. ¿Por qué? Bueno, porque en ciencia iniciática el alma está formada por la mente abstracta, la intuición y la voluntad impersonal, y la mente abstracta es el conocimiento de las leyes. Entonces, tú sabes, lo hemos dicho, ¿no?, que cuando conoces las leyes y no las transgredes, no sufres. Entonces, hay un momento cuando ya no transgredes ninguna ley, ya no sufres. Y cuando empiezas a no transgredir las más importantes, ya te sientes un poco mejor que un poco peor. Es decir, te sientes como una persona más feliz que infeliz. Pero en las primeras etapas, como actúas egoístamente, también tienes ratos de felicidad. Pero en realidad la persona se siente mal porque está transgrediendo leyes. Pero está montado el sistema en este planeta de esta manera. Es entenderlo. Es muy importante entender que en realidad el mal, aquello que decíamos, el bien y el mal, sí, son opuestos, pero son complementarios. Lo que nosotros decimos un mal nos sirve luego para expresar un bien. Primero somos egoístas, es el mal. Y luego somos altruistas porque hemos visto que el mal no nos ha funcionado bien, nos ha venido un boomerang, un palo, nos ha venido, entonces nos volvemos buenos. Pero las dos cosas van entrelazadas. Dios ha creado todo. El catolicismo ha dicho, el mal es el diablo. Pues no, el diablo es una creación divina. Entonces hay que entender que es un sistema evolutivo el que se ha creado, pero que en realidad todo es bueno. Pero hay que verlo con otros ojos. Es decir, está actuando egoístamente, bueno, porque está en una etapa, quizá empezó a encarnar más tarde que nosotros, y ya llegará a ser lo que nosotros llamamos bueno, está haciendo su trabajo. Expresar alma en realidad es actuar a través de la ley de afinidad. La ley de afinidad es darse cuenta que todo el cosmos, y estoy explicando algo a nivel ya total, ¿no? Todo es una unidad creada por Dios. Y como la ha creado Dios, tú te sientes integrado, y que antes decíamos que éramos neuronas del logo solar, neuronas, pero en realidad tú formas parte de este logo solar, es darte cuenta de esto, y estar feliz de darte cuenta de que ha sido creado para la felicidad. Dice, pues nadie lo diría, porque lo estamos pasando muy mal, porque en las primeras etapas actuamos egoístamente. También hay que entender que la felicidad es muy grande si antes has sido infeliz. Pero si no has sido infeliz, tú no sabes lo que es la felicidad. Esto parece una paradoja, pero no lo es, Entonces está todo programado para que de alguna forma sufras para luego ser feliz. Eso se generó en el universo a través de un gran torbellino electromagnético. Antes no existía la polaridad, hace millones y millones de eones cuando la materia no existía, o sea, ni siquiera el tiempo existía.
es cuando toda la vibración universal empezó a reunirse por un gran calor, un gran caos, y empezó a hacer que todo empiece a vibrar tan fuerte que generó un torbellino electromagnético, no físico, sino esencial. Ese torbellino electromagnético hizo que toda la esencia universal comience a dividirse para ser experimentada por partes. Cuando se dividió para ser experimentada por partes, necesitó que ese polo magnético sostenga esa realidad dividida. Entonces, lo que se hizo fue como que se generó un polo, ¿no?, magnético que sostiene desde un lado todo lo dividido y desde el otro lo sostiene para que no se vuelva a unir, para que se experimente. Y a partir de ahí se genera la dualidad que nosotros por primera vez conocemos como femenino y masculino, no hombre y mujer, sino femenino y masculino, que en otras palabras es femenino, generación de las cosas a través de la geometría y la luz, y el masculino, la dirección y orden de las cosas que genera lo otro, ¿no? Entonces, esa polaridad en un primer momento tiene que ver con generación y dirección, que luego se transforma en crísticos y sabios en la geometría, que luego se transforma en ángeles de luz y ángeles de geometría. Los ángeles de geometría se transforman en ángeles de oscuridad porque densifican la luz, y los ángeles de luz se transforman en ángeles o guías, todos para trabajar en el sistema. Y luego empieza el sistema polar aquí en la Tierra y en los niveles de cuarta dimensión, que llaman el mal y el bien, o ley de división, ¿no? ¿Para qué sirve la división? Para sostener diferentes experiencias de cocreación. Es esto, en realidad. O sea, la polaridad lo que hace es sostener toda la esencia dividida para que pueda experimentarse por partes. Entonces es necesario, al menos durante los niveles de vibración hasta 10ª dimensión, que exista la polaridad para poder ser integrada. Nosotros como seres universales lo que estamos haciendo es dividir todo para poder experimentarlo por partes, luego compararlo, asimilarlo e integrarlo. Si no lo dividimos, no lo polarizamos, no podemos integrarlo correctamente. Entonces todo a partir de la 10ª dimensión para acá, a la tercera, se dividió, se separó para estar en equilibrio. Y de esa forma trabajamos todas las partes, pero se tienen que trabajar las dos partes sí o sí, el polo positivo y el polo negativo. Si no se trabajan las dos partes, no hay equilibrio. Autoridad espiritual. La autoridad es la parte oscura y densa, ¿sí?, de la polaridad. Y la espiritual es la parte sutil, la parte de luz. Entonces, estas dos partes deben ser unidas. ¿Cómo? A través de el equilibrio del ego. O sea, esto del ego de las personas, ¿no?, que mucha gente lo tiene como algo malo. En realidad no es malo el ego, sino que el ego es el equilibrio. El problema es el egoísmo y el egocentrismo. El ego es el equilibrio del ser, ¿no? ¿Qué significa el ego? Autoridad espiritual. Significa que estoy integrando las dos partes de mi ser, la parte oscura y la parte de luz, que se han dividido para ser integradas. ¿Cómo son integradas? Cuando yo soy un ser alineado con el cosmos, con la vibración, pero práctico y frío a la vez. Es decir, una persona que sabe lo que tiene que decir en el momento que lo tiene que decir, por más que a otra persona le afecte, pero sentía que había que decirlo y no le mueve las emociones. Cuando no te mueven las emociones y estás en tu centro y estás diciendo lo que tienes que decir, la otra persona se larga a llorar y tú estás como, ¿no?, como algo así, estás equilibrando las dos polaridades en una persona. Eso es un ejemplo a lo mejor tonto. ¿Y eso no puede ser crueldad a veces? Sí, desde el punto de vista emocional es crueldad. Desde el punto de vista emocional. La crueldad se vive cuando estos chakras de abajo no están demasiado equilibrados. Entonces se sufre, y se sufre como, ¿por qué me estás diciendo esto? Pero a lo mejor a los años te das cuenta de por qué te lo dijeron, ¿no? Y esa persona es autoridad espiritual. Entonces, esa autoridad es la parte, una parte dividida de la otra, pero que deben estar unidas, ¿no? Eso es lo que significa el infinito. El infinito es estar en equilibrio con todas las realidades. Se dividieron, pero están unidas. La idea es que se trabajen por partes
separadas, primero autoridad, después espiritualidad, y luego se empiecen a integrar a través del ego, ¿no? Que es el equilibrio del ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando están en equilibrio no hay emociones dispersas, que pueden significar ira, exceso de amor también, bueno, todas las emociones, ¿no? Sino que es estable. Son personas que parece no afectarles nada. Bueno, por ahí me tendría que indagar demasiado en el tema porque hay personas que no sienten nada, pero es porque no tienen alma directamente. Hay personas sin alma. A lo mejor con un poquito solo. Solamente algún chakra o algo así. Pero eso es otro tema. Sí. Lo importante de la ley de polaridad es que tiene que haber un equilibrio en la experimentación. Esa experimentación es positivo, negativo, en esa división que se generó por el torbellino para ser experimentada la esencia en diferentes partes. Entonces tenemos que ir de un lado al otro para poder experimentarlos, pero luego equilibrarlos en esa especie de infinito. Claro, prácticamente para mí tiene que ver con esto, con estar en el centro y saber actuar cuando uno siente internamente que debe actuar y no le afectan las emociones de lo que pasa afuera ni lo que pasa adentro, ¿no? Sino que está estable en el centro. También esas cosas a veces resuenan en las otras personas. Una cosa es ver que alguien es muy déspota y otra cosa es que es segura de sí, ¿no? O sea, una persona sabe cuando una persona es segura de sí o cuando es un déspota, ¿no? Eso vibra. Entonces, cuando se siente una persona segura de sí, que no refleja emociones al exterior, no importa lo que haga y diga, es porque está equilibrando las dos polaridades en la personalidad, ¿no? Estamos hablando de la polaridad, el yin, el yang, la luz, la sombra, el femenino, el masculino, el todo, la nada, la muerte, la vida, la quietud, el movimiento. Ahora sí empezamos a entender que todo es perfecto, que todo es completo y que además todo es un círculo, otra ley fundamental del universo.